Cinco. Vamos entonces a iniciar la clase. Vamos a tener una palabra de oración y nos lanzamos para hacer la tarea de hoy. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu amor, tu misericordia y Señor la oportunidad que nos permites tener esta reunión, Señor, de la clase, esperando, Señor, que tu bendición también, Señor, sea en medio de nosotros en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por todo tu amor y tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo lo que respecta a la clase de hoy y esperamos, Señor, de tu bendición especial, Señor, sabiendo que cada día tienes algo nuevo y diferente en medio de nosotros. Gracias. Y sobre todo para nosotros en cuanto a la tarea de eh, del aprender la palabra y de estar formándonos para el ministerio y la aplicación respectiva que debe realizarse, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre. Con tu amor y tu misericordia nos permitas manifestar en este tiempo también y viendo lo que tú quieres realizar, Señor, para nosotros. Y que también nosotros estemos preparados para la obra y para la tarea. Por eso estamos aquí, Señor, para formarnos de acuerdo al propósito que tú has dispuesto para nuestras vidas. Gracias por todo y, Señor, empezamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar como empezamos todos estas clases. Tenemos aquí la segunda, no, la tercera lectura, ¿no? Bueno, sí, es la segunda lectura, sí, la segunda. La tercera es la que va a venir ahora. Ya les envié inclusive el material. Es un libro Jeremías. que ha llegado recién, o sea, les ha llegado a ustedes recién. Es de Jacques Brien y se titula el libro de Jeremías. Como son 58 páginas, ¿no? Es un pequeño libro, se llama cuaderno, ¿no? Cuaderno de estudio, cuaderno bíblico. Entonces, quiero que ustedes lean, estudien, analicen este librito que tiene mucho e interesantemente, tiene un trabajo muy importante, sobre todo tiene lo que diríamos nosotros, una, sustancialmente es un libro que tiene mucho peso, o sea, es pequeñito, sí, pero está condensado y sobre todo em, tiene mucha profundidad con respecto para el estudio y para el conocimiento de este libro, del libro de Jeremías, ¿no? Que nos toca hoy día. Bien, pero como digo, antes de estar en este libro de Jeremías, que lo tenemos aquí, vamos a hablar más bien acerca de la literatura que ustedes este, recibieron, ¿no? Y ese libro de Secret, que creo que estamos ya para abordar, ¿no es cierto? A ver, ¿quién quiere ser el primero en este caso? El libro de los profetas de Israel, ese es el libro que estamos haciendo lectura en estos días. A ver, Pastor, a ver, me gustaría comenzar. Bueno, la última lectura del libro de Secret, bueno, comienza con la parte, ¿no? De para edificar y plantar, donde básicamente se centra en el anuncio de la esperanza que los profetas posteriores al destierro de Babilonia, que había ocurrido en el 586 a.C., después de que la tragedia de los precededores habían advertido, bueno, buscaban que un mensaje donde ellos querían animar al pueblo, eh, bueno, ¿no? En la fe en Dios, porque él les decía que Dios no les había abandonado. De hecho, querían dar este mensaje de esperanza para abarcar muchos aspectos, ¿no?
como ya sean que los judíos habían perdido su patria, también la capital, la monarquía, y también algunos aspectos muy importantes como son los bienes económicos, y muchos habitantes habían creído que habían perdido su relación con Dios. Y básicamente se centra en eso, ¿no? De recordar y animar que todavía mantengan la fe en Dios. Luego, sí, el anuncio, ¿no? Donde, bueno, se enfoca en animar la fe, eh, bueno, a su pueblo, a pesar de una tragedia que habían sufrido. Los profetas de esa época formulan promesas que incluyen todos los aspectos de la vida de los judíos, ¿no? Como ya le había mencionado, habían perdido su patria, la capital, la monarquía, y la esperanza que ellos ofrecen era abarcar la restauración de la relación con Dios, como la recuperación de estos aspectos materiales y sociales. Bueno, hasta ahí me gustaría dar mi intervención para no quitar mucha data a mi Muy compañero. bien. Sí, es una bien condensado de la lectura para edificar y plantar, ¿no? Para edificar y plantar. Es la tercera lectura, en realidad, ¿no? Esa es la tercera parte del libro de los profetas de Israel, de José Sicre, ¿no? Es de la página 106 hasta la 127, ¿no? Muy bien, entonces está en el contexto de los que están cautivos, ¿no? Están en el destierro en Babilonia. ¿Cuándo fue el destierro? ¿Mm? 586 antes de Cristo. 586 a.C. Recuerden siempre esa fecha, ¿no? Sí, pues, 586 lo pone Sicre. Hay otros que dicen 583, otros ujú. 587, ¿no? Pero es el promedio, el consenso, 586, ¿ya? Muy bien. Entonces, básicamente Jeremías tiene que ver con la denuncia, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere mencionar? Sí, pastor, quería tratar parte, resumen de la lectura, la tercera parte dice ahí en el libro que nos ha encomendado leer, para edificar y para plantar. El anuncio. Bien, Ujú. aquí, ¿cómo se llama? Si la profecía anterior al destierro de Babilonia, como hemos dado la fecha, 586 antes de Cristo, se caracteriza principalmente por sus aspectos de denuncia, ¿no? Toda la profecía, el mensaje y los profetas posteriores tiene bien marcado el aspecto eh, de, de esperanza, vamos a decir. Pero algo muy importante vamos a encontrar luego, eh, después de que el pueblo judío eh, no tenía esperanza, ¿no? Estaba su destino muy incierto, porque los judíos lo habían perdido todo, patria, vamos a decir, capital, monarquía, bienes económicos, gran número de habitantes. Era desastroso, pastor, era Ujú. desastroso ver cómo habían sido llevados a otro país, a otro lugar lejano, perdiendo todo eso. Pero algo muy importante salta después de todo ello, las promesas formuladas por los profetas de esta época, de esa época, ¿no? Debe incluirse como aspectos muy importantes. Para el judío era algo inconcebible, ¿no? Después que Dios lo había llevado a tierras muy lejanas, eh, capaz no podían entender de que Dios lo iba a traer otra vez, lo iba a traer. Pero hay una esperanza futura, hay una esperanza futura. Eh, Sin embargo, como punto de partida, nos remontamos a la época de Jeremías, lo que vamos a tratar en la próxima clase, pero también este libro Secret lo hace mención ahí, lo hace mención, cuando anuncia la vuelta de los desterrados, vamos a decir, del reino del norte y del reino del sur también, del reino del sur también. Entonces, yo quisiera resaltar aquí eh, hay unos poemas que los profetas comienzan a, a profetizar
a leer sobre el reino del sur, el reino del norte, Israel, vamos a decir, el reino del sur, Judá, vamos a decir, ¿no? Eh, de prosperidad económica, nueva alianza, reconciliación de Jerusalén. Y ahí hay unos poemas que estaba revisando cuando dice, ¿no? Raquel que llora inconsolable a sus hijos que ya no viven. Pues así dice el Señor, reprime tus sollozos, enjuga tus lágrimas, ¿no? Esa es la promesa que le da a, a Raquel, ¿no? Para que sus hijos puedan ser juntados. Pero con respecto al castigo y reconciliación, me gustaría enfatizar un poco la profecía de Ezequiel. Y siempre hemos escuchado esta prédica, no lo había entendido muy bien, pero sí trataba de poder rescatar a un pueblo, ¿no? Con respecto al valle al valle de los huesos secos. Está en Ezequiel 37 del 1 al 14, ¿no? Y le dice, ¿no? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eh, Esto habla de la restauración del pueblo de Israel, porque dentro de ello hablando en metáfora, ¿no? Pero habla ya en el versículo 11, versículo 12, eh, y diles así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pero más abajo en el versículo eh, 14 ya le dice que es el pueblo de Israel que va a ser restaurado, que va a ser restaurado. Ahora también en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 36, del 1 al 12, habla de la bendición del monte de Israel. Ezequiel 36, el nuevo pacto con Israel, ¿no? Dice, tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, monte de Israel, oíd palabra de Jehová. Y ahí viene toda una serie de profecías para que Dios, en su gracia, en su amor, iba a traer a los pueblos, a su pueblo Israel. También vemos otra, la vuelta a la unidad política. Encontramos en Ezequiel 37, del 15 al 28, 37 del 15 al 38, la reunión de la nación, dice acá en la versión Reina Valera, dice, pero se trata de vuelta a la unidad política. Y ahí dice, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe en él para que Judá y para los hijos de Israel, tus compañeros. Y así trata Dios de dar aliento para la restauración de su pueblo. Ese es, pastor, un resumen con respecto a esta lectura. Muy bien. Gracias, hermano Jeremías, que es el que básicamente está en la lectura al comienzo, sino los demás libros que todavía quedan pendientes en esta parte. Amén. Bien. Amén. Ahora entonces, otro más que intervenga. Hasta ahora no he escuchado a las hermanas. También queremos que intervengan en esta tarea de la lectura. A ver, pueden hacer en cuanto, puede hacer un resumen como estaba haciendo Javier o lo ha hecho Cristian, o Roger también, perdón. Y lo otro es hacer de esa lectura las dudas que salten de esa lectura y lo otro es las preguntas, ¿no? ¿No? O sea, resumen, preguntas, dudas y también algunas veces puede ser cuestionamientos también, ¿no? Eso depende de cómo hago la lectura, cuánto de conocimiento tengo acerca del tema y ver también algunos
otros libros de consulta que nos permitan ampliar un poco más acerca de lo que el lector está diciendo, ¿no? O que podemos traerlo a colación, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice, pues, Zulín y Sol? A ver, ¿están o no están? A ver, porque están sus nombres aquí. Y por lo menos Sol ha dado presente. Y Zulín también ha llegado cuando estábamos en medio de esta conversación. A ver, Recording in progress. mm, parece que en la grabación no se estaba dando, pero ahí está. Vamos a ver. Oh, parece que no está, ¿no? Sol, Zulín, hagan presente, por favor. Yo lo voy a llamar en cualquier momento de la clase para ver si están, porque no solamente es al comienzo, eh, puede ser que tengan algún otro compromiso por ahí y necesitamos tener también nuestro espacio de estudio que sea pues con la responsabilidad que le estamos tomando y exclusivo, ¿no? Este tiempo es para el estudio. Si hay alguna actividad aparte o soy parte de otra actividad por ahí, tengo que tener el cuidado de pedir el permiso, ¿no? Porque este espacio es para el estudio, ¿no? Recuerden eso. Los días que estudian ustedes son lunes, martes y jueves, ¿no? Esos 3 días siempre sepárenlos para el trabajo. Sé que posiblemente haya alguna dificultad, puede ser que puede darse el caso, ¿no? A una tarea en la iglesia, porque hay cultos también en ese tiempo. Por esto nosotros tenemos que separarlo por este tiempo, ¿ya? Muy bien. Pastor, una pregunta. Sí, a ver, pregunta. Eh, eh, Ezequías no lo había, en la profecía del libro de Ezequiel 37 sobre el Valle Seco, no lo había entendido anteriormente muy bien, pero leyendo los comentarios, eh, es un valle seco, como dice, ¿no? En gran manera. Ujú, Eh, Predice el renacimiento político y espiritual de su nación, ajá, ¿ya? Y la manifestación de sus dos divisiones, se refiere al del norte y al del sur. ya. Los huesos secos indican, pastor, de que era un ejército muerto en batalla, así lo describe, porque algunos comentaristas dicen que fue un ejército muerto en batalla, pero con el inmenso poder del enemigo, casi no hubo resistencia por el pueblo de Israel. Ujú, Eh, la otra cosa es que eh, espiritualmente también iban a ser repuestos, o sea, ya. sus cultos, su reconstrucción de su casa con Zorobabel, con Nehemías, todo eso estaba dentro de la profecía del valle de huesos secos. Ujú. Sí, es cierto. Y corresponde, justamente ese pasaje corresponde al tiempo de restauración, ¿no? De la restauración de la nación. ¿Ya? Y es una, como dice el título, que una vuelta a la unidad política, ¿no? A una, es decir, al renacimiento de la nación, de alguna manera, ¿no? Literalmente, de una manera, es cierto, habían sido arrasados y habían sido llevados. Israel, por un lado, estaba destrozada, casi desaparecida,
y Judá no quedaba nada, solamente gente esclavizada o cautiva en Babilonia, pero Jerusalén era pues un desierto, una especie de cementerio, ¿no? ¿No? Todo destruido. Entonces, la metáfora es importante aquí, ¿no? Donde se habla acerca de esa situación de lo que mencionó este hermano del Valle de los Huesos Secos. Eh, Pastor, en el versículo 8 dice, y miré que aquí tendones sobre ellos, y la carne sí, su brillo, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos vida, espíritu, dice, sí. Cuando dice ahí la Biblia de espíritu, se está hablando de vida, ¿no? de No, vida. sí, hasta que se le fue soplado Sí, versículo aliento 9 de dice. vida y entonces eh, se volvieron a la vida, bueno, ¿no? Tuvieron vida. Ya. Ahora, sí es un ejército de una manera, y este pasaje inclusive se utiliza para los movimientos de avivamiento, ¿no? Del pentecostalismo, o el carismatismo, o esos movimientos que hay en medio de la iglesia, ¿no? Y que se cree que eso tiene que ver con esa perspectiva, ¿no? Cuando el Espíritu Santo mueve y le da vida y entonces comienzan grandes maravillas, ¿no? Pero esa es una aplicación. El pasaje no está diciendo eso exactamente, ¿no? Está hablando más bien acerca de la situación de restauración de la nación, ¿no? De una restauración total, ¿no? Perdón, pastor, entonces usando una hermenéutica para nuestra actualidad, ¿cómo yo puedo usar este texto para mi iglesia? ¿Cómo puedo edificarle con este pasaje el Em, valle del hueso seco? Primero habría que ver si estamos muertos o no estamos muertos, Sí, bueno, ¿no? ¿Cómo vemos la iglesia? ¿No? ¿Cómo está la iglesia? Y creo que desde ahí entonces partiría el asunto de- del despertamiento, ¿no? Y bueno, en un sentido hay necesidad de ese despertamiento, ¿no? Y también en otro sentido es que sí, estamos em, en condiciones, a veces, dependiendo de cómo se desarrolla la iglesia, puede ser que entre en una especie de estupor, ¿cómo le llamamos? De anonadamiento, mm, de adormecimiento, ¿no? adormecimiento, ¿no? Sí, eso puede ocurrir, Un ¿no? letargo. Un letargo, ¿no? Un letargo. Y ese letargo que posiblemente nos llegue a la extinción, a la muerte, ¿no? ¿No? No sé si poder hablar de este asunto. eh, eh, Hay una figura que básicamente creo que tiene que ver con novelas o con poética, ¿no? De, y que en algunos mitos, en algunas culturas hay ese tipo de mitos, especialmente en Centroamérica, ¿no? De la figura de muertos andando, ¿no? ¿Cómo le Zombies. llaman eso? ¿No? Los zombies. Los zombies, ¿no? Los zombies, que se han utilizado mucho para las películas de terror, ¿no es cierto? De misterio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a veces estamos en ese estado, ¿no? ¿No? Y ese es un estado terrible si llega a estar en estado de zombie, ¿no? Que aparentemente tiene vida, puede caminar, pero que están muertos, ¿no? Es un letargo. Entonces, hay que ver cómo Dios actúa para mostrar que Él es capaz de darle vida a todo eso, ¿no? O sea, que no hay ninguna situación grave, mala, terrible, que no pueda eh, revertirse bajo el poder de Dios, bajo la mano de Dios. Creo que por ahí sería el camino, ¿no? Esa es la figura. Más allá, ahora, si eso ya viene con otro aspecto espiritual,
¿no? Bueno, eh, se puede dar, pero básicamente lo que se necesita es ese elemento, ¿no? De, de pedir, ver el obrar de Dios, que creo que Ezequiel muestra eso. Vamos a ver, ¿qué les parece? Ya, no, esta clase no, la siguiente todavía vamos a hablar, ¿no? Mm. Estamos en la cuarta, vamos a hablar de Jeremías, la próxima Lamentaciones, en la sexta estamos con Ezequiel. Ahí vamos a trabajar un poquito de eso, ¿no? ¿Ya? Pastor, buenas Sí, noches. buenas noches. Justamente lo que refería el hermano, justo eso de los huesos secos, creo que el profeta también, no, el mismo profeta no es el que lo toma como algo simbólico. Bueno, en la última, en una de las partes, antes del título que dice Bendición de los montes de Israel, tratando el tema de los huesos secos, dice no, pero ha pasado el momento de la cólera y ahora anuncia a esa misma naturaleza la bendición de Dios. Si lo quisiéramos traer a nuestro tiempo, ¿no? Contemporáneamente, eh, en todo caso, se puede relacionar a eso, o sea, no literalmente si estamos espiritualmente muertos o no, Mm. sino que frente a una actitud negativa que nosotros podamos tener delante de Dios, recibimos esa retribución y cuando nos arrepentimos, digamos que volvemos, Dios muestra su misericordia y vuelve nuevamente a bendecirnos. Eh, Sí, sí, si lo así es. pudiéramos relacionar de esa manera. Y otra cosa que estaba viendo también era que hablaba usted sobre la unidad, ¿no? Es cierto, o sea, aquí el profeta muestra que antes de antes de la deportación, en todo caso, los reinos estaban divididos, ¿no? Ahora ha pasado todo ese tiempo y, y él muestra que eh, no es que ellos se han arrepentido, no es que el pueblo de Israel o el sur, o el reino del norte, el reino del sur se han arrepentido y producto de eso, Dios los ha vuelto a unir, ha vuelto a su promesa, sino que dice, ¿no? Los demás reinos, ¿qué van a decir? Tu Dios es débil. Entonces, producto de eso es que Dios los restaura, ¿no? Entonces, puede ser en todo caso, o sea, no son nuestras acciones, sino es la misericordia de Dios la que actúa en nosotros. O Sí, sea, claro, no, eso es que Dios no es el que hubiera, rige. Eh, Jorge está haciendo recordar en Apocalipsis cuando habla de la iglesia, ¿no? Lo que es la Odisea. Tú que dices que vives y estás muerto, ¿no? ¿No? Entonces, puede suceder. Recuerda a Jeremías cuando el pueblo le decía, templo de Jehová es este, templo de Jehová. Y Jeremías le dice, ¿qué es eso? ¿No? O sea, que ellos se basaban en su religión, en su práctica de fe, en sus cultos, servicios. Estamos cumpliendo con todo, ¿no? Dios está contento con nosotros, no, Jeremías, si estás mal tú, nos está diciendo algo que no es correcto. Pero él decía, no, todo eso que ustedes dicen no es verdad. O sea, estaban en esa condición, ¿no? Moribundos, ¿no? Alejados de Dios. Había un letargo, ¿ya? Ahora, como se trata de nación, que por eso vamos a trabajarlo la semana que corresponda, pero solamente me adelanto un poquito, porque tendríamos que analizar también en esa condición, porque está hablando del pueblo, ¿no? De una nación que está cautiva o que estuvo cautiva. Y al volver, como que el adormecimiento seguía, ¿no? No tuvieron conciencia de cuando volvieron muchos, no se dan cuenta qué iban a hacer, como cuando nosotros estamos ante una disyuntiva y no sabemos qué decidir o qué toma o qué hacer o qué acciones realizar, ¿no? Tenía que restaurar la nación. La nación estaba todo por hacer de nuevo, ¿no? Ahí es donde viene el letargo, ¿no? Y no sé, nuestra condición, yo voy
al paralelo que deberíamos hacer, que lo estoy haciendo también desde esa perspectiva también, ¿no? Recuerden que los profetas no solamente daban palabra espiritual, sino también mostraban la condición de la nación, ¿no? Y eso si lo aplicamos a nuestros días, a nuestra nación, tomando en cuenta que esta nación, querrámonos o no querramos, son creyentes, son confesantes. En Latinoamérica, dice, es el continente más religioso en este momento y uno de los países más religiosos es el Perú, ¿no? Si contamos nosotros con todo, creo que el 95% o quizás ya vamos a poner 85% de población es creyente. Contando con católicos romanos. Exactamente, estoy hablando de Claro. eso. Y Estoy hablando de sí, religión, ¿no? Religiosamente somos un país religioso, ¿ya? claro. Pero que esa religión no le ha dado efectividad para su crecimiento, ¿no? O sea, más bien estamos en letargo, en inacción, ¿no? Otros indiferentes a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como que Pastor, estuviéramos... dicen de que dicen que tal Mm. vez es porque a nosotros llegó la contrarreforma y no la reforma, es decir, desde la independencia, desde la Bueno, conquista, ¿no? eso Del es año en términos 1500. religiosos, claro, en términos religiosos, pero lo religioso también se ve en términos sociales, a eso me refiero, ¿no? O sea, esa contrarreforma condujo justamente a consecuencias políticas, sociales y económicas. Tal vez sea por eso en todo caso. Bueno, Ya. se dice así algunas veces, ¿no? O sea, a diferencia de Alemania, de Inglaterra o de Europa, que adoptaron la reforma en sus países y se desarrollaron, a América, particularmente América Latina, no llegó la reforma, llegó la contrarreforma, con Francisco Pizarro, ¿no? Con la conquista de Ya. los españoles y nosotros tuvimos eso, ¿no? Puede ser. Eso puede ser porque ayudó también ese hecho de los principios, de las bases reformadoras, apoyó a la formación de las naciones y a desarrollar el sistema democrático moderno, ¿no? Y en alguna manera también a desarrollar un sistema económico que permitiera el desarrollo, ¿no? ¿Ya? Eso ya pasó e inclusive, bueno, tuvo sus resultados, ¿no? Y algunos han querido copiar ese sistema, pero no las bases o la ética o la formación que dio base a ese sistema. Porque sin esas bases es atroz, es salvaje ese sistema. Y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, porque tiene sus bases en lo religioso, en bases espirituales. Es decir, no que ese sistema sea espiritual, sino que al formular los principios de vida, entonces crear un sistema para poder desarrollar como sociedad. A eso me refiero, ¿no? Ya. Puede haber sido cualquier sistema, ¿no? ¿No? En lo social, por ejemplo, sí había mucho también de eso, ¿no? Por eso es que encajan en protestantismo en los sistemas, ambas cosas, ¿no? Ambos sistemas que en su momento estuvo como antagónicos, ¿no? Pero bueno, ese es otro elemento. En todo caso, eso lo vamos a trabajar, como digo, Ezequiel, para la clase sexta. ¿Qué les parece entonces para trabajar ese aspecto ahí? ¿Ya? Y traer ahí sus inquietudes, cómo hacer, porque esta lectura nos da para mirar también nuestra realidad, ¿no? Y Dios, y tener una mirada a Dios, ciertamente, ¿no? Para ver que Dios puede resucitar pues este muerto, ¿no? De alguna manera, este moribundo que está ahí, este, no sé si ya estamos muertos o no nos hemos dado cuenta, ¿no? Como nación. Eso, Israel también ocurría lo mismo, ¿no? Y era evidente, claro, porque no tenían instituciones. Hoy día las instituciones están desarmadas, ¿no? Pero en esa época no había nada, ¿no? Entonces hay que ver
ese elemento. Eso es por un lado. Y por otro, para la iglesia, sí, hay que ver que no puede manejarse, no puede desarrollar la iglesia si no está el poder de Dios, ¿no? Si no está la vida de Dios en ella, ¿no? Entonces nos Pastor, podemos llamar iglesia del Señor, pero sin el Señor, ¿no? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Quiere decir que el Señor está buscando su iglesia, pero Él está afuera, no está adentro. ¿Habrá iglesias así? Iglesia donde el Señor no esté presente, puede ser. Y en este tiempo posmoderno, yo creo que hay mucho más de lo que uno imagina, ¿no? Hay mucha apariencia. Ah, Hay mucha apariencia, ¿no? O sea, hay un montón de pueblo cristiano, pero es de apariencia, ¿no? Y es las que la apariencias, sociedad, claro, es que la sociedad posmoderna vive de apariencia, pues, ¿no? La integridad ha pasado a ser un tema obsoleto, viejo, anacrónico, ¿no? Todo es apariencia en la sociedad, ¿no? Queremos proyectar éxito, queremos hoy ahora está lo de emprendimiento, todos quieren emprender, todos quieren hacer, todos dicen soy exitoso, yo trabajo esto, lo otro, y si tú no tienes eso, estás fracasado, ¿no? La medida está en cuánto has ganado en tu espacio, ¿no? Y entonces ya, y en el ministerio también, ¿no? Más popular, más conocido, ¿no? Más reconocido, apreciado, y de hecho también con eso hay ingresos que te solventen, que te dan también posición, ¿no? Eso no es, creo, la importancia, pero le damos eso, ¿no? ¿No? Y queremos guardar esa apariencia también, ¿no? Yo cuántas veces he escuchado hablar cuando en las iglesias pasa alguna cosa y decía, no, hermano, eso hay que cuidar, eso no lo digamos por testimonio, ¿no? Hay que cuidar el testimonio. Y eso de guardar el testimonio es la apariencia, de mostrar algo, pero que en el fondo no hay, ¿no es cierto? En eso tiene razón Jorge. Bueno, es una crítica, es una autocrítica, digamos así, ¿no? Porque tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? No es solamente acusar bueno, no se trata de eso, es una autocrítica que tenemos que hacernos nosotros mismos. Y claro, por lo perfecto. menos este estudio nos permite ver esas cosas, ¿no? El analizarnos a nosotros mismos, al ver cómo estamos delante de Dios, en qué condiciones, y reconocer también nuestras falencias, ¿no? Porque no las tenemos todo perfecto. Uno puede, si uno cree, por eso Padre dice, el que quiere estar firme, mire que no caigan. O sea, analícese. Y eso es lo que menos hacemos en el mundo evangélico. No nos gusta autoanalizarnos, ¿no? Hacer una introspección dentro de nosotros. Creo que es importante. Necesitamos hacerlo, ¿ya? Y hacerlo constantemente, ¿no? Como una práctica, me parece. Bien, Pastor, hay un tema que es muy relevante, es relevante para nuestro tiempo y está en el capítulo 3, perdón, 34 de ya. Ezequías también, hablando de la vuelta a la unidad política, pero aquí habla de los falsos pastores. Ah, ya. Claro, en ese tiempo no había pues todavía manifestado los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿a quién se llamaba o a quién se está dirigiendo como pastores? Los comentarios dicen que eran los reyes de Israel, Así es. ¿ya? Así Y es. hace mención a Joacim y a Sedequías. Ujú, Y Dios es bien, la palabra del profeta es bien duro, ¿ah? Es bien duro aquí. Y en Jeremías también lo vamos a encontrar en el capítulo 23. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ujú, Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros desprezasteis mis ovejas, las esparcisteis. Pastor, esto es una profecía duro, pero también tiene luego la promesa que el mismo Señor va a apacentar a sus ovejas. ujú. Claro. Y está en términos de gobierno, está en términos de Exactamente, dirigencia, gobierno, ¿no? ¿no? Ya. Ahora, cuando nosotros
interpretamos esto desde la perspectiva doctrinal, claro, sale otra cosa, ¿no? Entonces estaba hablando de los malos pastores o de los buenos Vale. pastores en la iglesia, ¿no? Ya. Esa es la enseñanza que damos, pero en el contexto específico de los profetas, específicamente está hablando ahí de los que gobiernan la nación, de los que están los dirigentes de la nación. Y aquí incluimos no solamente los reyes, ¿no? Los que están en eminencia, La eminencia, ¿no? Sino también están ahí los profetas y están los sacerdotes. O sea, también. todo el liderazgo de la nación está enmarcada como los que guían, los pastores, ¿no? ¿No? Entonces, los que guían políticamente, los que guían y ven los aspectos sociales y políticos de la nación y lo económico también, ¿ya? Y también el lado espiritual. Entonces, todo eso está representado ahí. Entonces, no solamente está el lado espiritual, como a veces hacemos énfasis, está todo ese elemento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues debemos analizar tanto Jeremías como Ezequiel, ¿no? Y hasta Daniel, ¿no? Pastor, la Pero, misma pregunta le hago, ya, perdón, trayendo para nuestra época, porque yo he escuchado prédicas años, en mi inicio de mi vida cristiana, usar este pasaje para hablar de los malos obreros, para hablar de los malos pastores, porque sí, aquí hay un pasaje, versículo 3 dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Entonces, parece fácil rápidamente a los ojos, ¿no? De que está ajá, hablando de un mal obrero, de un mal pastor que no cuida las ovejas, no multiplica las ovejas, ¿no? Pero claro. Es que sacamos el texto y lo ponemos dentro de nuestro contexto eclesial, eso, el ¿no? detalle. Y se adapta, sí, sí se adapta, Pero hacemos hablar la Biblia, hacemos hablar la palabra a uno pero mismo. eso es para nosotros, eso es para nuestro aspecto eclesial, para nuestro aspecto de la doctrina, de la aplicación, ya. Pero en el texto bíblico, históricamente y proféticamente, está hablando de otra cosa, Amén. ¿no? Entonces, ese aspecto no se debe perder. ¿Y cómo aplicar ese aspecto contextual y llevarlo a poder aplicarlo en otros momentos también, ¿no? Por eso que yo decía, se puede aplicar muy fácilmente a las naciones que se dicen ser creyentes, bueno, ¿no? Y a la iglesia también, por supuesto, ¿no? Entonces, cualquiera que sea ella, eh, digamos, tanto católica como evangélica como ortodoxa, ¿no? Pero cualquiera de ellas, ¿no? Ahí estoy no asumiendo una defensa, digamos, desde nuestra perspectiva, porque nosotros nos vemos muy sacralizados. De hecho que sí, nos vemos como lo mejor. Esa es nuestra mirada, pero también el ortodoxo se ve así, y el católico también. Pero la realidad nos va a mostrar que no es así, ¿no? Pues, perdón, Ahora, disculpa. esto no es fácil de decirlo, no se le puede decir a la iglesia tampoco de ese eh, modo. Hay que enseñar, hay que instruir para corregir cosas, sí, sí, hermano. Pastor, perdón. Lo que pasa es que de implantar reyes al pueblo de Israel no fue una idea de Dios, o sea, eso tenemos que tener en cuenta también. Dios en sus planes nunca quiso que haya reyes en Israel, pero sin embargo, la rebelión del pueblo de Israel pidió a Dios, exigió que Dios le mandara un rey, ¿no? Ya, Entonces ahí hay un fondo también, había, ¿no? sí, sí había de alguna manera, y lo dice la Biblia, los profetas están hablando acerca de eso, y Samuel también, cuando se unge a David, sí había la visión de tener un rey, y ese rey representado en Dios, y sobre todo la promesa del hijo de David, ¿no? Que no es Salomón, sino también ese hijo que iba a venir, ¿no? Ese profeta, ese rey, ese Mesías, ¿no? Que luego se va desarrollando la idea en los profetas menores, ¿no? Eso se va a demostrar después, más adelante. Pero es la concepción de que Dios era el gobernante, ¿no? Y eso es el sistema de esa época, ¿no? La monarquía. Hoy, hablar de monarquía, pues
ya esto es correcto, ¿no? Pero tampoco podemos hablar de presidencia, ¿no? Porque tampoco es el sistema. Entonces, aquí encontramos a Dios como soberano, ¿no? Y el Mesías en toda su soberanía. La Biblia lo muestra de esa manera. Y la monarquía verla desde la dimensión del gobierno de Dios, no tanto de los reyes. Y eso Jesús inclusive lo muestra, ¿no? Que dice que los reyes de la tierra se enseñorean, dominan, ¿no? Y hacen lo que quieren, dice, ¿no? Pero entre nosotros, dice, no será así, ¿no? Porque el que quiera ser primero tiene que servir. Entonces el principio del poder de Dios, el principio de la autoridad es el servicio, ¿no? A veces se piensa que es el poder o entronizar, y ahí viene el problema de por qué entonces Israel, los profetas decían, estos pastores se han hecho mal, se han valido, ¿no? Han usado mal su poder, se han enseñoreado del pueblo, explotan al pueblo, se han enriquecido, pero no gobiernan, no le sirven, no están sirviendo correctamente, ¿ya? Y ese principio va para gobernantes, para los profetas, para los sacerdotes, ¿no? En Israel. ¿Eso cómo sería para nuestro tiempo? Entonces también la denuncia, y ojo, Dios va a reclamar a los que gobiernan. También tiene su juicio para ellos. Desde esta perspectiva, ninguno va a pasar. Así que todo gobernante la va a tener que pagar delante de Dios, ya, sea presidente o rey. Lo otro es cómo hacemos como predicadores, como pastores, ¿no? También Dios va a pedirnos cuenta. Y también cómo va a ser como pastores, como maestros, como los que enseñamos. Dios va a mostrar, va a también pedir eso, ¿no? Entonces, al final todos vamos a dar cuenta a Dios. Ojo, que eso no estamos hablando ahorita con este asunto de la gracia y la salvación, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ese elemento no tiene nada que ver en este momento, ¿no? No estoy diciendo que la gracia no sea, la gracia sí es, pero ese es otro elemento diferente. Estamos hablando del obrar, del servicio. Sí dice la Biblia que vamos a tomar, Dios va a pedir cuenta de eso, ¿no? A cada uno de nosotros. Entonces, eso creo que es un elemento, eso no es para salvación ni para condenación, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Es diferente en todo caso, ¿ya? Y justamente, pastor, sí, justamente aquí en este comentario sí dice eso, ¿no? Que en el tiempos en el Medio Oriente tenía un epíteto, dice que los gobernantes tenían un epíteto, ¿no? A ellos le llamaban pastores, le llamaban a los gobernantes, a los reyes en el Medio Oriente en ese tiempo. En todo caso, esto es una crítica, ¿no? Porque, o sea, cuando habla acá el 34:5 dice, ¿no? Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor, por eso están a merced de las fieras salvajes. Relaciona a las fieras salvajes con los reinos, ¿no? Con los otros reinos. O sea, no Así solamente es. habían ido a Babilonia, sino se habían dispersado. Está hablando, dice, de todos los que habían dispersado a diferentes lugares también, ¿no? Entonces, en todo caso, Dios estaba de alguna manera viendo también la acción que estaban tomando los reyes de Israel antes de la deportación a Babilonia, antes de que fueran conquistados. Tal vez de alguna manera fue una demanda para ver qué acciones tomaban ellos. No, no solamente eso, sino que Dios está mostrando la conducta que ellos tenían y por eso venía esa cautividad, por eso venía la invasión, ¿ya? Era un Ellos tiempo de habían corrupción. conducido al pueblo, ¿ya? Sí, Y lo habían alejado de Dios, lo habían alejado de las leyes, habían, el pacto lo habían quebrantado, solamente quedaba la fórmula religiosa, ¿no? ¿No? Los actos pastor, religiosos. Eso sí estaba ahí inmaculado, pero lo demás pastor, estaba destrozado por completo. ¿Quiénes tenían la culpa? Estos que estaban guiando a la nación. pastor, entonces eso es preocupante para la actualidad, ¿no? Porque oremos en todo caso por el Perú, por nuestros gobernantes, porque si en esos tiempos hay una demanda fuerte en la corrupción que había en los gobernantes y eso produjo la dispersión,
En el Perú, últimamente la corrupción ha llegado, realmente está, pero en todos los estratos y sobre todo en el gobierno, ¿no? Ujú. Todo, los últimos años, los últimos gobernantes completamente en corrupción en todo caso, ¿no? Eso puede conllevar algún desastre en el futuro. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero como digo, dejémoslo eso para el lado de Ezequiel. Es interesante porque el contexto todo, no solamente es Ezequiel, estamos en Jeremías, ¿no? Nos muestra Pues, esa condición, esa situación. Pero vamos pienso, a seguir en este aspecto, digamos, ¿qué nos está queriendo decir Jeremías ahora? Sí, Jorge quería decir algo. y no, yo pienso, ese tema que están tocando, el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, ¿ah? Sí, O sí, sea, nosotros, la iglesia, vamos a rendir cuentas, ¿ah? Porque nosotros somos el espejo. O sea, si el cristianismo en Perú es mediocre, es pésimo, vacío, como es una realidad que todos ya nos hemos dado cuenta, entonces eso refleja la clase de políticos que tenemos, es escoria, ¿no? Porque tu cristianismo y mi cristianismo es mediocre, es pobre, vacío, hueco. ujú, Esa es la realidad, lo dice el apóstol Pablo. El juicio no va a empezar por los presidentes, no por nosotros. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos la sal de la tierra, la luz del mundo? ¿Lo estamos haciendo, sí o no? La respuesta es no, pues no. O sea, tenemos un claro. evangelio, creo, pues, ¿no? Es por eso Es verdad, la clase, pero no queda ahí, o sea, porque si vamos a quedarnos lamentando nuestra situación, nunca va a haber solución. Creo que hay necesidad de un despertamiento y tiene que empezar por la casa. Sí, exactamente. todo, ¿No? ¿no? O sea, lo que sucedió en Inglaterra en su momento, los avivamientos, lo que apareció en la época en Europa en la Reforma, esos fueron avivamientos, fueron momentos en que tuvo que haber un rompimiento y una situación de crisis, ¿verdad? Pero que llevó luego al desprendimiento y a volver a Dios. Eh, los reformadores propusieron eso, volver a Dios. Los que hicieron el aviamiento del pietismo, todos esos movimientos, también hicieron, ¿no?, el volver a Dios y afectar la sociedad también, ¿no? Ese aviamiento afectaba a la sociedad. El movimiento reformador afectó su sociedad. El avivamiento inglés afectó su sociedad, ¿no? En Escocia, ¿no? Entonces, eso no ha ocurrido todavía en América Latina. Estoy hablando no solo de Perú, de América Latina. No ha ocurrido. Sí hemos crecido, pero no hemos afectado. Todavía no hemos, eh, digamos, ha hecho una explosión real. Sí hay esas pequeñas chispas de avivamiento, es como las, ¿cómo le llaman? Antiguamente le llamaban luces de bengala, ¿no? No sé cómo le llaman ahora, chispita creo que le llaman, ¿no? ¿No? Eso que usan los niños en Navidad, ¿no? Las chispitas. Es como eso, ¿no? ¿No? O sea, son lucecitas que están ahí, que en un momento y después, se acabó porque ya se agotó la energía, ¿no? Entonces, pero no queda más que escombro eso. Y así estamos hoy. O sea, vivimos a veces de ese deseo y que por ahí ahorita hay grandes campañas por ahí que he escuchado, milagros, sanidades y todas esas cosas, pero está afectando. ¿Hay cambios realmente? No se ve todavía, ¿no? Entonces, ahí eso creo que es lo que es el mensaje de Jeremías y de los demás, ¿no? Y bueno, vamos entonces ahora a ver qué nos dice, pues, Jeremías y cómo nos encontramos con Jeremías aquí, ¿no? Ha sido muy interesante la conversación y la lectura también. Yo esto a los demás también para que sigan, porque la idea es, el trabajo que estamos haciendo es con esas lecturas, entonces estamos yendo a, a la otra parte que es importante también, ¿no? De ir afirmando cada una de estas cosas, ¿no? Así que vamos a ver el contexto de predicación de Jeremías, ¿no? Eh, aquí vemos la casa de Josías, por ejemplo, de la época, ¿no? Josías, sus descendientes, excepto Johanán, fueron reyes durante el tiempo en que vivió Jeremías. Y Josías venía de un departamento de una reforma religiosa, curiosamente, ¿no? Aquí encontramos a Josías, primera Crónicas 3, 15 al 16, y hay una referencia en Mateo 1,
10 al 11. Entonces tenemos a Johanán, Joacín, Sedequías y Joacás, ¿no? Estos son los descendientes de Josías, ¿no? Josías allá había dejado el reinado y entonces lo había dejado a sus hijos. Y ellos son los que se encargan de dejar la condición de la nación, pues, de una manera descendente, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Está Joaquín también, ¿no? Llamado Jeconías, o llamado también Conías. Sedequías, que ya lo llamaba Matanías, y Joacás, como también llamado Salum, ¿no? Así aparece en los nombres en la Biblia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Entonces, cuando se habla de Jeconías, no está hablando de otro, es de Joaquín. Y Joaquín y otra cosa es Joacín, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Sino que hay una letra de diferencia y eso hace, pero en términos básicos, Joaquín o Joacín son muy parecidos, ¿no? Sedequías, ¿ya? Que también en Reyes aparece como Matanías, y Joacás, que también en Reyes y Jeremías aparece como Salum, ¿no? Bien. Jeremías debió nacer entre los años 650 y 645, ¿no? Por tanto, tendría más o menos unos 20 años cuando fue llamado al ministerio profético, que tuvo lugar el año 13 del reinado de Josías, el rey de Judá. Más o menos por ahí habrá sido, o sea, el 640 al 609, ¿no? O quizás también por aquí el 627 al 626 estaría entonces específicamente con respecto a lo que aparece en Jeremías 1:2, ¿no? Ese llamado que Dios le hace a Jeremías, ¿no? Era relativamente joven, ¿no? Eh, el relato de misión que aparece en 1:6 confirma que Jeremías era joven cuando oyó la llamada de Dios, ¿no? Aunque algunos dicen, pues, que el leer la fecha de Jeremías 1:2 como la del nacimiento del profeta, ¿no? Y habría nacido entonces por el año 627, si fuera así. Y habría sido llamado al ministerio profético el 609, fecha de la muerte del rey Josías. Uno de los principales argumentos para esta cronología reside en la llamada a no casarse, Jeremías 16, 1 al 9. De paso, eh, él también reclamó que podía tener una mujer, pero Dios no le permitió eso en todo caso, ¿no? No se casó, ¿no? En eso diríamos que es parecido a la tarea al ministerio de Jesús, ¿no? Que Jesús tampoco tuvo una esposa, ¿no? Aunque por ahí algunos dicen que sí, ¿no? Algunos, ya estos no son comentaristas bíblicos, son algunos arqueólogos, especialistas en Biblia desde otra línea, ¿ya? Mencionan que sí la tuvo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro detalle. Eh, Uno de los principales argumentos para esta cronología reside en la llamada a no casarse, que significa la irrevocabilidad del juicio de Dios sobre su pueblo y que no pudo tener lugar antes del 604 antes de Cristo. O sea, era tal digamos, la situación dentro del pueblo y es que Dios no le estaba diciendo ahí que no tuviera esposa solamente porque la soltería es la mejor manera para servir a Dios. No, esa es lo que es la idea que ha planteado la Iglesia Católica, ¿no? Pero no era por eso, sino por la convulsión y la situación que se vivía. Y Jeremías, si se hubiera casado, la esposa pues hubiera tenido, no le hubiera durado mucho, o sus hijos, o tampoco, o su familia hubiera sido destrozada, ¿no? Ahora, entonces, algunos dicen que Jeremías nació por el año 645, perdón, 645,
y esa llamada le habría llegado cuando tenía más de 40 años, y esto parece ser demasiado tarde, sobre todo si pensamos en la importancia del matrimonio en la sociedad de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, no, esta es otra posibilidad, pero la desechamos, ¿no? Entonces, esa del 645 no sería, ¿no? Entonces, más bien sería la 627, ¿no? Como hemos estado mencionando al comienzo. Aquí vemos entonces los imperios en los tiempos de Jeremías. Está el imperio babilónico, ¿no? Que está por este lado, ¿no? El imperio medio, y acá aparece, ¿no? ¿No? Esto aparece aquí. Acá está Babilonia, ¿no? Babilonia, y acá está el imperio medio. Acá está el reino de Egipto, por este lado, ¿no? Y también vemos, a ver, ¿dónde lo encontramos a No Lidia? se ve la flyer. ¿No se ve? A ver, voy a ver aquí. ¿Lo ven ustedes esto? Ahora sí, Sí, Ya, sí, sí, verlo. ya. Sí, pasa. Ahora, correcto. Tenemos el También, mapa. también está en el ya, mapa. perfecto. Entonces decíamos acá Babilonia, aquí, los medos aquí, aquí Egipto, y acá está Lidia, el imperio de Lidia, ¿no? Que básicamente es el Asia, ¿no? La parte de Asia. Entonces, todos estos eran los imperios de ese tiempo que rivalizaban, ¿no? Jeremías sentía dentro como un fuego ardiente encerrado en sus huesos, ¿no? Y hacía esfuerzos por contenerla, pero no podía. Eso mismo lo dice Jeremías en 29, ¿no? Y llega un momento de decir que Dios lo había seducido, o sea, por la palabra, ¿no? Y él le había dado una palabra que era muy difícil, ¿no? Por eso decía, el profeta Jeremías era un hombre seducida por la palabra de Dios, con gran actividad profética, que en su mundo social fue de gran importancia, ¿no? Entonces vamos a mirar este extraordinario profeta, ¿no? Que creo que es muy importante, no solamente Elías, no solamente Moisés, no solamente Isaías, que han tenido digamos, un protagonismo importante en Israel. Jeremías también lo tuvo y hasta ahora es considerado, ¿no? Eh, Él entonces nos enseña, ¿no? Mucho acerca de la palabra de Dios, cómo Dios habla, cómo Dios se manifiesta, ¿no? Muy bien. Vamos a mirar a la cronología de predicación de Jeremías. Entre el 627 y el 609, bajo el reinado de Josías, Jeremías lanza una llamada a la conversión al reino de Israel del norte, ¿no? La Israel del norte, Jeremías 2:6. Hacia ahí está el mensaje, ¿no? Capítulo 2 al capítulo 6, entonces tiene que ver con la conversión del reino de Israel. No se convierte, pero es un anuncio, ¿no? Una llamada, el mensaje de arrepentimiento. Y dirige un mensaje de esperanza para los que habitan en las provincias que han pasado al imperio asirio, ¿no? Desde el 722. Eso lo dice en Jeremías 30:31, ¿no? Eh, Muchas provincias ya no eran parte del Reino del Norte. El Reino del Norte se había destruido, había desaparecido y, y todo eso había pasado a manos de los asirios, ¿no? Ahora, es el periodo más feliz del profeta, el de los comienzos. Aunque no participó directamente en la reforma emprendida por el rey Josías, el profeta tuvo que conocerla y participar de las esperanzas que suscitaba en muchos judíos. ¿Mm? Ahora, no es posible determinarse, en todo caso, cómo es que llegó a Jeremías a Jerusalén, ¿no?
porque es interesante observar que el profeta recibió apoyo de algunos funcionarios reales. Por ejemplo, ahí está Safán, ¿no? El cual, pues, los hijos intervendrían en favor de Jeremías en los momentos difíciles. Claro, cuando él comienza su ministerio y hace una denuncia, ¿no? Del pecado de Israel, de la condición de los reyes, de los gobernantes. Comenzó una persecución para Jeremías, ¿no? Y por lo menos los hijos de Safán pudieron hacer algo, ¿no? A favor de él. Bueno, ahí entonces nosotros denotamos esa perspectiva, ¿no? Aquí está en Jeremías 26, 24 y el 36, ¿no? También versículo 12. Eh, También Segunda de Reyes 22, 38 al 14, ¿no? Por tanto, es bastante probable que Jeremías conociera a estos funcionarios a finales del reino de Josías. Entonces, era un profeta que, digamos así, estaba en relación con la corte, ¿no? Aunque su ministerio no fue de un profeta clásico, ¿no? Como lo fue Isaías, pero sí en medio de esto y posiblemente como consejero, eh, él recibió de parte de Dios tal palabra que comenzó a denunciar pues todos estos males, ¿no? Y él no se calla y eso le cuesta el ser perseguido y hasta amenazado de muerte, ¿no? Quisieron matarlo, pero no pudieron, ¿no? Entre el 609 y el 598, bajo el reinado del rey Joaquín, Jeremías está en Jerusalén y choca con la hostilidad del rey Joaquín, que da la espalda a la política iniciada por Josías. Josías, como hemos dicho, había hecho una reforma religiosa, ¿no? Había, eh, había devuelto, digamos, el descubrimiento de la ley, lo había puesto a manos del pueblo, ¿no? Para que se basara y tomara en cuenta la ley sea el principio de vida, ¿no? Pero Joaquín hace todo lo contrario, no continúa con esa tarea que hacía el rey Josías, ¿no? Bien, lo esencial entonces de la predicación profética con respecto a esto está en Jeremías 7, capítulo 7 al capítulo 20. Y hay dos episodios que marcan este periodo, ¿ya? Uno es el discurso contra el templo en Jeremías 7, ¿no? Cuando el pueblo decía, no, templo, Jehová hace este templo, y él hace ese discurso contra el templo, que provoca la ira de los sacerdotes, ¿no? Jeremías 26. Y el episodio del rollo quemado, ¿no? Por el rey, ¿no? En el año 604, y que aparece en Jeremías capítulo 36. ¿Mm? Entre el 597 y el 587, bajo el reinado de Sedequías, ahora vamos a ver. Tras el primer asedio de Jerusalén en el 597 por los babilonios, fíjense que ellos no tomaron Israel inmediatamente cuando ellos los asedian, no, no. Primero sitian Jerusalén, ¿no? Pero va a pasar un tiempo, fíjese, eso fue en el 597 y la cautividad va a ser en el 586, ¿no? Entonces, frente a los funcionarios reales que aconsejan al monarca Jeremías, insiste en una política de sumisión a Babilonia. Los funcionarios decían que no, ¿no? De resistencia y de apoyarse con Egipto, ¿no? Para enfrentar a los babilonios. Pero choca con la debilidad del rey Sedequías o Sedecías y la política egiptófila, ¿no? De sus sectores. Cuando hablamos de política egiptófila, ¿qué cosa quiere decir? Es ese acercamiento que los asesores del rey Sedequías pedían, ¿no? Para apoyarse con Egipto, ¿no? ¿No?
¿Para qué? Ellos pensaban que poniéndose en la mano de los egipcios o sometiéndonos a ellos, entonces los egipcios los iban a salvar, ¿no? Pero al final tampoco los babilonios van a destrozar también a los egipcios, ¿no? Bueno, hay relatos también biográficos que ilustran este periodo. Está Jeremías 27, versículo 2, ¿ya? Y 9, luego el capítulo 34 y 35 y el capítulo 37 al 39, ¿no? Ahí vamos a encontrar varias cosas acerca de esto y la biografía de Jeremías. Vamos ahora a la estructura del libro, ¿no? La estructura quiere decir la columna, ¿no? La columna de cómo está desarrollado este libro, ¿no? Muchos autores presentan diversas estructuras, ¿no? Lógicas, literarias, en fin, pero nuestro estudio lo vamos a ver de esta manera. Primero, vamos a encontrar en el capítulo 1 la misión de Jeremías, ¿no? Primer capítulo aparece. En el capítulo 2, la predicación del profeta. Esto es del capítulo 2 hasta el capítulo 20, ¿no? Son 18, 19 capítulos, ¿no? Que hablan acerca del ministerio de Jeremías. Luego hay un tercer momento donde se ven las acciones y visiones que recibe Jeremías, ¿no? Las acciones de Jeremías y las visiones de parte de Dios, las confesiones de Jeremías. Eso lo encontramos entonces en Jeremías capítulo 21 hasta el capítulo 45, ¿no? Y luego en cuarto momento encontramos la esperanza de Israel y la nueva alianza, ¿no? El nuevo pacto o la renovación del pacto, diríamos acá, ¿no? Y por supuesto en medio El nuevo pacto. de eso se ve la vía crucis del profeta, porque acá viene la presión, ¿no es cierto? La persecución, ¿no? También viene las profecías contra las naciones, ¿no? Oráculos o profecías contra las naciones, ¿no? Que están desarrollados. Entonces, todo esto está desde el capítulo 46 al capítulo 51. Entonces, esta escritura es la que pretendemos hacer el trabajo, ¿no? No tiene enfoque cronológico ni literalista, ¿no? O sea, no es literal tal como lo analizamos muchas veces en el texto, sino tiene estos elementos que son temáticos. Antes de eso vamos a mirar el texto masorético de Jeremías, ¿no? Cuando hablamos del texto hebreo masorético, estamos hablando del texto desarrollado por los masoretas, ¿no? Entre el 500, 600 después de Cristo hasta el año 1000 más o menos, ¿no? El texto hebreo masorético de Jeremías tiene una estructura con varias unidades mayores, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos este dato, ¿no? Capítulo 1 encontramos fecha, vocación y visiones. Capítulo 2 a 6, colección de profecías que anuncian al enemigo del norte, es decir, a Siria, ¿no? A Babilonia, perdón. Jeremías 25 viene a ser como una bisagra, ¿no? Y comienza ahora más bien a hablarse acerca del discurso al templo, capítulo 26 al 35. Este texto tiene su origen en épocas de Jeremías y redactada por sus discípulos en época de los babilonios antes de la Septuaginta, ¿no? Antes del texto de los 70. Ya parece que estaba este, este documento, ¿no? El texto griego ahora, la 70. El texto griego se presenta de manera diferente al texto hebreo masorético. La diferencia más notable es el lugar donde se encuentran las profecías contra las naciones. El texto griego es más breve que el texto masorético, ¿no?
En la Septuaginta faltan pasajes enteros. Por ejemplo, el capítulo 33, 14 a 26, capítulo 39, de 4 al 13, capítulo 51 también, eh, el versículo 44b al 49a. Y también tenemos el 52, versículo 27b al 30, ¿no? Faltan también en la Septuaginta la mayoría de los epítetos de Yahvé, numerosas redacciones, aproximadamente los títulos. El profeta, en oposición a Jeremías, también faltan, ¿no? La divergencia más notable es el llamado profecía contra las naciones, ¿no? Que está en otro lugar, ¿no? En la tendencia a Isaías 1:39. Ezequías y en cierta medida, ¿no? Eso tiene que ver con el aspecto de cómo se desarrolla el texto del Antiguo Testamento, ¿no? El aspecto, no le llamamos canónico, ¿no? Sino el proceso de cómo se hace las ediciones del texto o de los libros, ¿no? Del Antiguo Testamento. Bien, lectura de Jeremías. El profeta Jeremías, esto que hemos hablado ahorita es un aspecto de la construcción del texto, ¿no? La estructura y la construcción de cómo se ha desarrollado. O sea, para que tengan ustedes una idea de que un libro no siempre tenía un desarrollo, digamos, eh, formal o sólido, ¿no? Es decir, el libro se escribía de comienzo hasta terminar al fin. No, no era la idea, es un proceso, ¿no? Posiblemente que haya habido un insumo, las profecías y las cosas que ocurrieron con Jeremías fueron escritas por alguien, ¿no? Uno dice que es Baruch, ¿ya? Y luego eso se utilizó como insumo para ir desarrollando el texto del libro hasta darle la forma final que aparece en el texto masorético. Entonces, de Jeremías ahora. El profeta Jeremías en los comentarios bíblicos he leído capítulo por capítulo, con un bosquejo general de Jeremías. Por ejemplo, sobrescrito, Jeremías 1, al 3. La parte del sobrescrito sería capítulo 1 del 1 al 3. El llamado de Jeremías, sobrescrito. Primero, el llamado de Jeremías y las dos visiones, Jeremías 1, 4 al 19. Segundo, el juicio divino sobre Judá y Jerusalén, Jeremías 2, 1, 25 al 28. Tenemos entonces el punto 5, incidentes en los días de Joacín y Sedequías, Jeremías capítulo 34, 1, versículo 1, al capítulo 39, versículo 18. Sexto, las experiencias de Jeremías después de la caída de Jerusalén, Jeremías 40, 1 al capítulo 45, 5. Lo séptimo, profecías contra las naciones,
Jeremías 46, 1 al capítulo 51, versículo 64, ¿no? A 51, y también el versículo 64. Oh, a ver si está bien. Sí, 51, 64. Sí, no, acá está repetido, ¿no? Es Jeremías 46, 1, 51, capítulo 51, versículo 64. Y octavo apéndice, la caída de Jerusalén, Jeremías 52, 1 al 34. Aquí vemos otra estructura, ¿no? La misión de Jeremías, Jeremías 1, 4 al 19, la predicación de profetas, Jeremías 2 al 20, acciones y visiones, la confesión de Jeremías, la esperanza de Israel y la alianza nueva, la, eh, y la vía crucis de profeta. Todo esto sería entonces el capítulo 21 hasta el 45, ¿no? La profecía contra las naciones, Jeremías 46, 51, tocando los temas más relevantes y los ejes transversales que son importantes, tomando en cuenta el contexto histórico, la filología hebrea, las claves del profetismo y las formas temáticas, ¿no? Ahí entonces está ese aspecto. Bien, una pregunta, bueno, ah, sí, claro, el evangelicalismo es lo que llegó, pues. Ahora, pero el evangelicalismo tampoco lo desechemos. El evangelicalismo es resultado de, nosotros somos el resultado del evangelicalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos de alguna manera escuchado el mensaje del evangelio dentro de estas iglesias evangélicas, ¿no? ¿No? De las iglesias evangélicas que digamos que están desarrollándose en nuestro país, ¿no? Ahora que dentro de esa, yo solamente para responder lo que decía Jorge acá, ya, que el evangelicalismo es el que llegó acá. La reforma, las iglesias históricas en realidad sí vinieron aquí al Perú y vinieron al comienzo. No olvidemos que Diego Thompson estuvo al comienzo de la formación de la nación y luego para más o menos 60, 80 por ahí y 90 ya comenzaron a ver movimientos, ¿no? Protestantes, especialmente reformados, ¿no? ¿No? O de iglesias históricas. La primera iglesia que se hizo en la nación fue la iglesia anglicana, ¿no? Claro que eran para ingleses, ¿ya? Luego las iglesias metodistas, que también estaba en todo su momento también, ¿no? Y también entraron las iglesias libres y las iglesias reformadas, ¿no? Esos fueron los primeros momentos. O sea, las primeras iglesias que vinieron en realidad fueron estas, ¿no? Por lo menos aquí en Perú, no sé cómo habrá sido en Latinoamérica, ¿ya? Pero las primeras iglesias fueron las iglesias históricas, ¿ya? Que tuvieron su dominio hasta 1920, quizás hasta el 30 más o menos, ¿no? Y ahí está como referencia Jonah Mackay, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que tuvo un buen tiempo entre nosotros. Luego, cuando vino ya la explosión evangelical, entonces ellos fueron los que dominaron el escenario. Y a partir de los 40 viene el mundo pentecostal, ¿no? Que invade todo. Entonces, ahí ya cambió y
este, las iglesias históricas pues han quedado relegadas a un lugar muy pequeño, son muy pequeñitas, la mayoría son iglesias pequeñas, ¿no? Y algunas son referentes, ¿no? Esas son las que han ido creciendo más, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Bueno, en todo caso, ese es en cuanto a lo que decía Jorge. Más bien, en la estructura de Jeremías, entonces, hemos presentado varias cosas aquí, pero vamos a trabajar a la parte temática de Jeremías. 10 minutos, ¿ya? Para volver después y vamos de frente a todo lo que nos falta sobre Jeremías, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Wilson, llegaste, ¿no? Y Brian también. Bueno, espero que participen en la segunda parte. No los escucho, no responden. Voy a pedir en todo caso a que pongan sus cámaras. A la segunda parte entramos, pero todos vamos a estar con cámara, ¿ya? Para verlos, porque si no, de repente, ¿no? A la hora que los llamo no responden